Mira, hay historias que parecen demasiado grandes para ser reales. Un hombre que controla el despacho más cercano a la gobernadora de Puerto Rico, que firma, que decide, que mueve piezas que tú y yo nunca vemos. Un hombre que en un momento lo tiene todo el acceso, el poder, la confianza y que de repente se convierte en el centro de una tormenta que no para, que crece, que se multiplica cada semana que pasa. Hoy te voy a hablar de Francisco Domenech, el jefe de gabinete más influyente que ha tenido este gobierno. Y antes de que me digas que esto es política y que tú no te metes en eso, escucha esto. Hay una investigación criminal activa, hay declaraciones juradas, hay documentos, hay preguntas sin respuesta sobre millones de dólares. Y hay un hombre que ya no tiene ese despacho, pero que todavía tiene encima el peso de todo lo que no se ha resuelto. ¿Qué pasa si el proceso llega hasta el final? ¿Qué le espera? Quédate. Porque esto boricua va a ponerse bueno el día en que todo cambió. Imagínate que llegas un martes de marzo al Capitolio de Puerto Rico, ese edificio blanco frente al mar en el viejo San Juan, y ves algo que no se ve con frecuencia. El Senado en pleno. Todos los senadores reunidos en un solo salón, mirando hacia un solo punto. Una comisión total, que en el lenguaje legislativo puertorriqueño significa exactamente lo que suena. Todo el cuerpo, junto, sin excusas, fiscalizando a un funcionario. Ese funcionario era Francisco Domenech. El 24 de marzo de 2026, el secretario de la Gobernación de Puerto Rico se sentó frente al Senado y contestó preguntas sobre una empresa llamada Politank, sobre contratos, sobre millones, sobre inhibiciones que tal vez no ocurrieron como debían. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, llevaba semanas anticipando ese momento y cuando llegó, no lo desperdició. Pero antes de que entremos en esa sala, antes de que veamos lo que pasó ese martes, hay algo que tienes que saber. Porque esta historia no comienza en marzo, comienza mucho antes. Y para entender por qué ese día fue tan importante, primero tienes que entender quién es el hombre que estaba sentado en esa silla. Y una cosa más, antes de seguir, Francisco Domenech no está preso, no ha sido condenado. Lo que existe en este momento son investigaciones abiertas, alegaciones que él niega y un proceso que todavía no ha concluido. Este video analiza lo que podría ocurrir si ese proceso llegara a su conclusión más severa. Eso es lo que están viendo hoy. No está preso todavía. Fíjate en esto, porque es el punto de partida de todo lo que viene. Hay una diferencia enorme entre una investigación y una condena. Y esa diferencia no es semántica, no es un tecnicismo de abogados. Es la diferencia entre un hombre que puede caminar a la bodega mañana por la mañana y uno que no puede hacerlo porque hay una puerta cerrada entre él y el resto del mundo. Francisco Domenech pertenece al día de hoy a la primera categoría. El panel sobre el fiscal especial independiente, que en Puerto Rico se conoce por sus siglas, PFEI, autorizó en julio de 2026 una ampliación de la investigación para incluir a Domenech y a Itza García, subsecretaria de la Gobernación. Así lo confirmó el propio organismo. Fiscales especiales independientes, Fabiola Carón Porratadoria e Ileana Agudo Calderón, solicitaron esa ampliación y el panel la autorizó. El propósito declarado fue determinar la responsabilidad legal en el ámbito penal o administrativo de ambos funcionarios. Domenech respondió con claridad cuando salió esa noticia. Dijo que las alegaciones estaban, en sus palabras, plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones. Lo dijo por escrito, lo dijo en múltiples ocasiones. Y tiene todo el derecho legal de decirlo, porque mientras no haya una determinación formal, una acusación concreta o una sentencia, la presunción de inocencia aplica completa. Pero aquí está la pregunta que este video va a explorar paso a paso. ¿Qué tendría que suceder para que una investigación como esta terminara en algo más grave? Y si terminara así, ¿cómo luciría la vida de un hombre que durante más de un año tuvo acceso al centro del poder de Puerto Rico? Eso es lo que viene. Pero primero, hay que entender el peso de lo que este hombre llegó a tener. El hombre que controlaba el gabinete. Hay cargos que en Puerto Rico suenan importantes pero cuyo poder real es difícil de medir desde afuera. Y hay cargos que, cuando los investigas un poco, te dejan sin palabras. Secretario de la Gobernación es uno de los segundos. Porque el secretario de la Gobernación no solo administra un despacho. Según quedó documentado en el referido que el senador Luis Javier Hernández presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental el 26 de marzo de 2026, el titular de ese cargo tiene poderes que incluyen, y cito, directamente del documento, decidir sobre la aprobación de toda contratación de servicios profesionales, órdenes de compra de bienes, órdenes de servicios, subastas o cualquier otro método de licitación,
Para que eso aterrice, el secretario de la Gobernación puede intervenir, aprobar o detener prácticamente cualquier contrato que el gobierno de Puerto Rico haga con empresas privadas. Y Domenech no era solo secretario, era, al mismo tiempo, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, conocida como AFAF. 2 posiciones, 2 sets de responsabilidades, una sola persona. Metro Puerto Rico lo describió como uno de los funcionarios más poderosos de la administración. Eso no es exagerado, porque un hombre que controla los contratos y las finanzas desde el despacho más cercano a la gobernadora tiene, en la práctica, más influencia que la mayoría de los secretarios electivos del gabinete. ¿Y cuánto llegaron a valer los contratos de los clientes de su antigua firma mientras él ocupaba ese puesto? El referido ante la OEG lo cuantificó. Los clientes de Polytank acumularon $182, 9 millones en contratos gubernamentales. Y según ese mismo documento, desde que Domenech llegó al gobierno, esos contratos aumentaron en $84 millones más que en 2024, cuando él todavía estaba directamente al frente de la empresa. Una cifra, un despacho, una pregunta que todavía no tiene respuesta formal. ¿Hubo conflicto de interés? El ascenso. Para entender cómo llega Francisco Domenech a ese despacho hay que ir un poco atrás, no mucho, suficiente para ver el patrón. Abogado de profesión. Director de la Oficina de Servicios Legislativos entre 2005 y 2008, bajo la presidencia senatorial de Kenneth McClintock. En ese periodo ya había tensión según reportes de prensa, enfrentó cuestionamientos tras una investigación legislativa que criticó su conducta administrativa, aunque permaneció en el cargo. En 2010 fundó Polytank Corp., una empresa de cabildeo. Para quien no conoce el término, una firma de cabildeo representa los intereses de clientes privados ante el gobierno. Es legal, es una industria establecida. Y Polytank se convirtió, con los años, en una de las firmas de mayor presencia en Puerto Rico para ese tipo de trabajo. Y la conexión con Jennifer González viene de lejos. Domenech fue director de su campaña para la comisaría residente en 2016 y en 2020. Y cuando González decidió buscar la gobernación en 2024 y ganar la primaria del Partido Nuevo Progresista frente al entonces gobernador Pedro Pierluisi, fue él quien coordinó esa operación también. O sea que cuando González asumió la fortaleza en enero de 2025, la persona que convirtió en su secretario de la gobernación fue el mismo hombre que le ganó las campañas. Eso es confianza. Eso es lealtad política acumulada durante años. Y eso también es, dependiendo de cómo lo mires, el primer elemento de la ecuación que empezaría a complicarse. Oye, antes de seguir, dime una cosa. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Estás en Puerto Rico, en Florida, en Nueva York, en Chicago, en algún otro punto de Estados Unidos donde hay boricua que no pierde la pista de lo que pasa en la isla? Escríbelo en los comentarios, porque este canal lo ve gente de todas partes, y me gusta saber quién está del otro lado. Y si todavía no te has suscrito, ahí está el botón. Dale, es gratis y no pica. Polytank, la pieza que cambió todo. Hay un nombre que aparece en cada documento, en cada declaración, en cada titular relacionado con esta historia. Y ese nombre no es Francisco Domenech, es Polytank. Polytank Corp., una empresa de cabildeo fundada en 2010. Una firma que durante años representó a clientes privados ante el gobierno de Puerto Rico. Eso ya lo sabes. Pero lo que hay que entender ahora es lo que pasó, o se alega que pasó, cuando el hombre que dirigía esa empresa entró a trabajar dentro del gobierno que su empresa buscaba influenciar. Durante la comisión total del 24 de marzo de 2026, Domenech explicó su versión. Antes de asumir como secretario de la gobernación, salió de Polytank. La corporación, dijo, recompró sus acciones mediante una transacción valorada en aproximadamente $4 millones. Él se fue, dijo, cerró esa puerta. Y ahí está el primer detalle que no encajó. Thomas Rivera Schatz, el presidente del Senado, le preguntó directamente, ¿quiénes son los dueños actuales de Polytank? ¿Quiénes quedaron después de esa transacción? Y Domenech no pudo identificarlos. Dijo no saber quiénes eran los propietarios finales ni cuál era la composición accionaria posterior. Esto lo documentó el propio Senado. $4 millones. Una transacción de $4 millones y el hombre que supuestamente vendió su participación no sabe a quién le vendió, o no puede decirlo. Esas son dos cosas muy distintas. Y hay más. Domenech también admitió ese día que hasta ese momento no existía un protocolo escrito para inhibirse de asuntos relacionados con antiguos clientes de Polytank. El mecanismo que usaba era verbal. Una funcionaria de su oficina identificaba los asuntos relacionados con la firma y los apartaba de su consideración. Un acuerdo verbal. Para conflictos que involucraban, según el referido ante la OEG, contratos por $182.9 millones. Los $4 millones,
Mira, $4 millones es mucho dinero para casi cualquier persona en Puerto Rico. Pero en el mundo de los contratos gubernamentales y las firmas de cabildeo, 4 millones puede ser el número de una sola transacción, un solo acuerdo, un solo expediente. Lo que hace que esos 4 millones sean relevantes aquí no es la cifra en sí. Es la pregunta que abre si Politan fue vendida o si las acciones de Domenech fueron recompradas por Politan por $4 millones. ¿Quién puso ese dinero? ¿Quiénes son los dueños que no tienen nombre? ¿Y qué intereses representan esos dueños anónimos mientras el ex socio de la empresa ocupa el despacho más poderoso del Ejecutivo después de la gobernadora? El presidente del Senado formuló esa pregunta en términos más directos todavía durante la comisión total. Y la respuesta que recibió no fue suficiente para cerrar el asunto. Eso quedó en el récord. Hay algo que quiero aclarar aquí porque me parece importante. El Senado hacía preguntas. Las preguntas no son condenas. El hecho de que Rivera Schatz cuestionara la falta de claridad no significa que haya evidencia de delito. Lo que sí significa es que el Senado, que es el cuerpo con facultad constitucional de fiscalizar el Ejecutivo, determinó que las respuestas que recibió no eran suficientes para cerrar la investigación. Y eso fue solo el principio: el dinero y los contratos. Hay una forma de ver este caso que lo hace parecer abstracto. Empresas, contratos, accionistas, protocolos de inhibición. Y uno puede escuchar todo eso y sentir que es un asunto de abogados, que no aterriza. Pero fíjate en los números concretos. Según el referido que el senador Luis Javier Hernández presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental el 26 de marzo de 2026, los clientes de Politan tenían contratos con el gobierno por un total de $182.9 millones. Y en la misma comunicación, el legislador señaló que desde que Domenech asumió su cargo, esa cifra creció en 84 millones adicionales comparado con lo que esos mismos clientes facturaban en 2024, cuando Domenech todavía estaba al frente de la firma. El referido no acusaba a Domenech de aprobar personalmente esos contratos. Lo que planteaba era una pregunta de ética pública. ¿Puede alguien que durante años representó a empresas privadas ante el gobierno asumir el despacho que controla la aprobación de contratos? Sin que exista un protocolo formal que garantice que ese pasado no influye en el presente. La respuesta de Domenech fue consistente. Siempre dijo que se había inhibido completamente desde el primer día y que no tenía ningún interés económico en Politan. Pero el propio Senado documentó que esa inhibición era verbal, no escrita, y que nunca se solicitó orientación formal a la Oficina de Ética Gubernamental antes de asumir el cargo. Esas dos realidades existen al mismo tiempo en el expediente de este caso. Oye, esta es una pregunta directa. ¿Conoces a alguien que haya tenido negocios con el gobierno de Puerto Rico durante estos años? ¿Viviste de cerca alguna situación relacionada con lo que estamos contando aquí? No tienes que dar nombre, pero si tienes algo que compartir, los comentarios están abiertos. Escribe, queremos escucharte. Y si alguien que tú conoces, allá en la isla o aquí en los Estados Unidos, necesita ver este video, compártelo. Este tipo de información hay que hacerla circular. La comisión total. El 24 de marzo de 2026, a eso del mediodía, Francisco Domenech entró al hemiciclo del Senado de Puerto Rico. Una comisión total no es una vista legislativa ordinaria. Cuando el presidente del Senado la convoca, todos los miembros del cuerpo están presentes. No hay excusa válida. No hay comisión pequeña que filtre las preguntas. Cada senador tiene el derecho de interrogar directamente al funcionario que está siendo citado. Y ese día, el funcionario era él. Las preguntas giraron alrededor de 3 ejes: la relación con Politan, la gestión como secretario de la Gobernación y su rol simultáneo como director ejecutivo de AFAF. Rivera Schatz, según reportó El Nuevo Día, anticipó sus preguntas días antes. Politan y los contratos gubernamentales eran el centro. Y en la sala las preguntas llegaron con documentos, con cifras, con cronologías. Domenech defendió sus posiciones, explicó la venta de sus acciones, explicó el mecanismo de la preinterventora. Insistió en que nunca intervino en asuntos relacionados con antiguos clientes. Dijo, en más de una ocasión, que regresaría al expediente si hacía falta, que tenía documentos que lo respaldaban. Pero hay un detalle que quedó en el récord de esa sesión y que ninguna respuesta pudo desactivar. Cuando se le preguntó quiénes eran los dueños actuales de la empresa que él mismo ayudó a construir, la respuesta fue que no lo sabía. Y cuando un senador le dijo, en voz alta y en cámara, honestamente, no le creo, eso también quedó en el récord. Las palabras de un senador no constituyen evidencia jurídica, pero en términos políticos, en términos de lo que el país estaba viendo ese día en vivo, ese momento tuvo un peso propio. Rinda cuentas. Hay algo que vale la pena explicar sobre por qué el Senado tomó ese camino, porque la comisión total no ocurre por capricho.
Para que el presidente del Senado convoque a un funcionario del Ejecutivo en comisión total, tiene que existir una justificación pública de suficiente peso. En este caso, el Senado había detectado o alegaba haber detectado contradicciones entre la información pública disponible sobre Polytank y los contratos gubernamentales y las explicaciones que el gobierno había ofrecido hasta ese momento. El Senado ya había anunciado previamente que quería que Domenech rindiera cuentas sobre su función dual, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de AAFAF. Esas dos posiciones, simultáneas, daban a una sola persona una influencia sobre las finanzas y las operaciones del gobierno que resultaba inusual. Y la firma de cabildeo, que ese mismo hombre había dirigido hasta diciembre de 2024, representaba clientes que dependían de decisiones gubernamentales para sus contratos. El Senado, en ese contexto, era el mecanismo constitucional previsto para hacer precisamente eso: preguntar, fiscalizar, exigir respuestas. Lo que no pudo prever, o tal vez sí, es que las respuestas que iba a recibir abrirían más preguntas de las que cerrarían. El primer referido, 2 días después de la comisión total, el 26 de marzo de 2026, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Luis Vargas Pérez, confirmó que su oficina había recibido ese día un referido relacionado con Francisco Domenech. El referido lo presentó el senador Luis Javier Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático. Aquí hay que parar un segundo para explicar algo, porque referido es un término que puede sonar grave o puede sonar técnico dependiendo de cómo lo presentes. Un referido ante la OEG es una comunicación formal en la que alguien, en este caso un legislador, plantea que existen indicios de posibles violaciones a la ley de ética gubernamental y solicita que la oficina los evalúe. No es una acusación criminal, no es una condena, no activa automáticamente ningún proceso penal, es una solicitud de evaluación. Lo que sí hace un referido es abrir una puerta. Obliga a la oficina a registrar la comunicación, evaluarla bajo los estándares legales que establece la Ley número 1 de 2012, la Ley Orgánica de la OEG, y determinar si procede o no una investigación formal. Vargas Pérez fue cuidadoso en su respuesta pública. Confirmó haber recibido el referido, explicó que lo registraría y evaluaría. Y añadió, con precisión técnica, que es importante, que dado que el Senado ya estaba investigando los mismos asuntos, resultaría contradictorio que la OEG avanzara un caso propio mientras ese proceso legislativo estuviera en curso. La OEG en ese momento era observadora. El Senado tenía el terreno, pero el PFI ya se había activado, y eso era diferente. El conflicto de interés. Hay una pregunta que en Puerto Rico, en el ámbito de la ética pública, se hace con mucha frecuencia y se responde con muy poca claridad. ¿Cuándo existe un conflicto de interés? La respuesta legal tiene matices. Un conflicto de interés no requiere que ocurra un acto corrupto. No requiere que alguien reciba dinero directamente. Puede existir simplemente cuando la posición de una persona le permite favorecer a alguien con quien tiene vínculos económicos pasados, aunque ese favoritismo nunca se materialice en una decisión concreta. Lo que el referido ante la OEG planteaba era algo más específico, que Domenech, desde sus posiciones como secretario de la Gobernación y director de AAFAF, nunca solicitó orientación formal a la Oficina de Ética Gubernamental sobre cómo manejar su relación con los antiguos clientes de Polytank, y que el único mecanismo que implementó una preinterventora que identificaba esos asuntos de manera informal y verbal no era suficiente dado el volumen de contratos involucrados. Domenech insistió en que se había inhibido completamente, que no intervenía, que el sistema funcionaba. Pero fíjate en esto, el documento de inhibición no existía. La consulta a la OEG no se hizo. Y mientras todo eso sucedía, los contratos de los clientes de su antigua empresa seguían creciendo. El conflicto que se alegaba no era necesariamente el de alguien que mete mano. Era el de alguien que está parado en un lugar donde meterla habría sido posible y donde las salvaguardas para evitarlo eran mínimas. Entra Sebastián Negrón. Mira, hasta junio de 2026, esta historia tenía un protagonista principal y un escenario central: Domenech, Polytank, el Senado. Y entonces llegó Sebastián Negrón Reichard. Negrón Reichard era el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el DDS, en la administración de González, un funcionario nombrado por la misma gobernadora, una persona que en teoría formaba parte del mismo equipo, y resultó ser quien presentó las alegaciones más serias contra Domenech, primero ante el panel sobre el fiscal especial independiente, después, bajo juramento, ante el Senado. Lo que Negrón Reichard alegó fue esto: que Domenech había intervenido en gestiones relacionadas con Opus Miramar, un desarrollo residencial vinculado a una entidad que figuraba como cliente de Polytank.
que esa intervención buscaba promover beneficios contributivos relacionados con el proyecto y que esas actuaciones eran parte de un patrón más amplio de intervenciones indebidas, conflictos de interés y lo que describió como obstrucción de investigaciones administrativas. Una declaración jurada adicional llegó del entonces director de la Oficina de Incentivos para Negocios, Ernesto Zayas García, quien afirmó que representantes de Polytank habían ejercido presión para impulsar decretos contributivos relacionados con Opus Miramar, y que durante ese proceso el expediente físico de Polytank desapareció temporalmente de las oficinas del DDS. Un expediente que desaparece, presión para impulsar decretos contributivos, y un hombre que ya había jurado ante el Senado que no intervenía en asuntos de antiguos clientes. Domenech respondió. Presentó una declaración jurada suplementaria. Señaló que los documentos del DDEC demostraban que el decreto relacionado con Opus Miramar había comenzado a tramitarse mucho antes de que Negrón Reichert solicitara su propia inhibición ante la OEG. Argumentó que eso contradecía la versión del entonces secretario. Pidió que se investigara el manejo del expediente. 2 versiones, 2 declaraciones juradas y un proceso penal que ya estaba comenzando a tomar forma. Si llegaste hasta aquí ya sabes cómo funciona este canal. Investigamos, verificamos, no inventamos. Y si esto te parece importante, si crees que Puerto Rico necesita que alguien cuente estas historias con rigor y sin miedo, dale al botón de suscribirse. Es lo único que te pido. Y dime en los comentarios sobre qué quieres que sea el próximo video. ¿Qué historia de Puerto Rico necesita ser contada? Escríbela ahí abajo, los leo todos. Y los que más se repiten, los hago. Las declaraciones juradas. Hay algo que hace las declaraciones juradas distintas de una declaración de prensa, distintas de una entrevista en la radio, distintas de un comunicado de la oficina. Cuando alguien firma una declaración jurada, pone su credibilidad legal en juego. Mentir en una declaración jurada tiene consecuencias penales. No es lo mismo decir algo en cámara que decirlo bajo juramento. Y en este caso, había declaraciones juradas en 2 direcciones. Negrón Reichert y Zayas García declararon bajo juramento que Domenech intervino en asuntos relacionados con antiguos clientes de Polytank, específicamente en el caso de Opus Miramar. Domenech declaró bajo juramento y presentó documentos del DDEC que eso era falso, que la cronología del expediente contradecía las alegaciones y que la solicitud de inhibición del exsecretario llegó después de que el proceso ya había comenzado. Lo que el espectador está viendo aquí no es una he said, she said cualquiera. Está viendo 2 versiones incompatibles de los mismos hechos, ambas sustentadas bajo juramento, ambas acompañadas de documentos. Eso significa que si el proceso avanza, alguien en ese grupo está mintiendo bajo juramento. Y eso es algo que el PFI, el Senado y eventualmente un tribunal tendrán que resolver. Lo que está confirmado. El PFEI autorizó la ampliación de la investigación, lo que permanece bajo investigación. ¿Cuál de las versiones se sostiene cuando se analiza la evidencia documental completa? La investigación del FEI. Aquí llegamos al núcleo de lo que convierte este caso en algo que va más allá de una controversia política. El panel sobre el fiscal especial independiente de Puerto Rico no es una comisión legislativa, no es una agencia de ética. Es el mecanismo que el ordenamiento jurídico puertorriqueño creó para investigar posibles conductas criminales de funcionarios públicos cuando los fiscales regulares tienen conflictos de interés o cuando la situación lo requiere. El 17 de julio de 2026, Metro Puerto Rico confirmó que el PFI había autorizado la ampliación de la investigación relacionada con exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos para incluir a Francisco Domenech y a la subsecretaria Itza García. Las fiscales especiales independientes que llevaban el caso Fabiola Acarón Porrata Doria e Ileana Agudo Calderón habían solicitado esa ampliación basadas en información obtenida durante sus gestiones investigativas. El propósito declarado del PFI fue explícito: determinar la responsabilidad legal, si alguna, en el ámbito penal y administrativo de ambos funcionarios. Penal. Esa palabra tiene un peso específico, porque una investigación administrativa puede terminar en una multa, en una sanción profesional, en un hallazgo de conducta inapropiada. Una investigación penal puede terminar en cargos, y cargos pueden terminar en un juicio, y un juicio puede terminar en algo que cambia la vida de una persona de manera permanente. Domenech, al conocer la noticia, reiteró su posición. Las alegaciones estaban plagadas de mentiras. García, por su parte, expresó confianza en que el proceso demostraría que lo alegado era falso. 2 funcionarios, una investigación activa y un mecanismo judicial que tiene la autoridad de ir hasta donde los hechos lo lleven. El momento más peligroso. Escucha esto.
porque es el punto donde muchas personas se confunden. Una investigación del PFI no garantiza que habrá cargos. En la historia reciente de Puerto Rico, el PFI ha investigado a múltiples funcionarios y en muchos casos el proceso concluyó sin acusación formal. La investigación es exactamente eso, una investigación, una búsqueda de hechos. Pero hay una razón por la que la autorización de una investigación del PFI es significativa, y es esta. Los fiscales especiales independientes tienen acceso a herramientas que los periodistas, los senadores y la opinión pública no tienen. Pueden citar testigos, pueden requerir documentos, pueden analizar comunicaciones, pueden comparar las distintas versiones bajo juramento y determinar cuáles se sostienen con evidencia. El camino desde una investigación hasta una condena en Puerto Rico tiene varios pasos. La investigación primero determina si hay suficiente para sostener cargos. Si los fiscales determinan que sí, presentan la acusación ante un tribunal. El juez decide si hay causa probable. Si la hay juicio. En el juicio, un jurado o un juez analiza la evidencia. Y solo al final de ese proceso, que puede tomar años, existe algo que se puede llamar condena. Domenech no está en ese final. Está al principio de ese camino. Tal vez no llegue al final. La investigación podría concluir que no hay mérito suficiente para acusación, pero también podría no hacerlo. Y es esa posibilidad, esa apertura, la que convierte las preguntas de este video en preguntas que valen la pena hacerse hoy. Y entonces llegó la renuncia. El 21 de julio de 2026, la gobernadora Jennifer González anunció algo que muchos ya veían venir, pero que ningún comunicado oficial había confirmado hasta ese momento. Francisco Domenech dejaría la Secretaría de la Gobernación. La fecha oficial sería el 7 de agosto. González fue cuidadosa en sus palabras, agradeció la labor de Domenech, expresó confianza en que el tiempo demostraría su limpieza. Fue la primera en decir que todo debía investigarse, pero también dejó claro que las distracciones y el ruido no podían seguir eclipsando la agenda del gobierno. Tomás Rivera Schatz había pedido públicamente la salida de Domenech e Itza García mientras duraran las investigaciones. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, uno de los líderes del Partido Nuevo Progresista con más peso político en la isla, lo había dicho sin rodeos. Todo aquello que distraiga desconcentra, y reconoció que Domenech había sido pieza clave en la victoria electoral de González. La salida entonces no fue un reconocimiento de culpa, fue una decisión política. Y hay una diferencia importante entre esas dos cosas. Pero hay un detalle que casi nadie discutió en ese momento, y que cambia todo el análisis posterior. La salida del gobierno no detuvo la investigación. 7 de agosto. Se cierra una puerta. Había algo casi simbólico en esa fecha, el 7 de agosto de 2026. Ese día, Francisco Domenech salió formalmente de la Secretaría de la Gobernación, el despacho que había ocupado durante año y medio, el lugar desde el que había coordinado política pública, autorizado procesos de contratación y dirigido la operación diaria del Ejecutivo de Puerto Rico como jefe del gabinete más poderoso que no fue elegido por voto popular. El Nuevo Día documentó que la salida estaba prevista para esa fecha. La subsecretaria Itza García tenía previsto salir el 15 de agosto. Cuando salió, Domenech dijo algo en público que vale la pena registrar aquí. Regreso a mi vida privada. Eso es lo que dijo. 4 palabras. Y dan para pensar, porque vida privada en ese contexto tiene un significado muy concreto. Significa que ya no tiene el acceso al gobierno, ya no tiene el despacho, ya no tiene el cargo. La puerta de la fortaleza, que estuvo abierta para él durante año y medio, se cerró. Pero otra puerta, la del PFI, la del Senado, la de la Oficina de Ética Gubernamental, esa puerta permanece abierta. Y ahí está la pregunta real. Pero la investigación no terminó. Esto es lo que hay que entender, y es lo más importante que vas a escuchar en este video. Cuando un funcionario público renuncia o sale del cargo mientras está bajo investigación, esa renuncia no tiene efecto jurídico sobre la investigación. No la detiene, no la cancela, no reduce su alcance. El PFA, que opera de manera independiente del Ejecutivo, continúa su trabajo después de que un funcionario deja el gobierno. Las fiscales especiales que tienen el caso de Domenech no cambian de asignación porque él ya no tenga un título oficial, y el Senado fue explícito al respecto. Juan Oscar Morales, portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, confirmó a Metro Puerto Rico que la investigación legislativa no se detendría. Dijo literalmente: el que piense que esto pone fin a esta investigación se equivoca. Y añadió que si al final del proceso no hubiera nada que probar, así se concluiría. Pero si hubiera otro resultado, el Senado lo documentaría en un informe.
Las declaraciones juradas que Negrón Reichard y Sayas García presentaron siguen en el expediente. Los documentos que Domenech presentó en respuesta también. Los 182.9 millones en contratos de clientes de Politan siguen siendo el número que alguien, en algún punto, tendrá que explicar con más detalle. Salir del cargo fue el fin de un capítulo, no de la historia. Oye, si me estás viendo desde algún estado de la costa este, desde el área de Orlando, desde Chicago, desde cualquier punto de la diáspora boricua, quiero que sepas que este canal es para ti también. Esto no es solo para la gente que está en la isla. Esto es para todo Puerto Rico, estés donde estés. Y si te gustó lo que estás viendo, suscríbete ahora mismo. Escríbeme desde dónde nos ves y dime en los comentarios qué próximo video quieres que hagamos. Las historias de Puerto Rico se cuentan desde aquí, para todos. El giro que nadie esperaba. Hay algo en esta historia que, cuando lo lees por primera vez, te hace parar y releerlo. El 22 de julio de 2026, un día después de que la gobernadora anunciara la salida de Domenech del gobierno Primera Hora, reportó que González había revelado cuál sería la nueva función del saliente secretario, director de su campaña a la reelección. Lo dijo en entrevista radial en Noti1 630, con nombre y apellido, sin ambigüedad. Vuelve a leer eso. Un hombre que sale del gobierno mientras hay una investigación criminal activa del PFI en su contra, con un referido ante la Oficina de Ética Gubernamental registrado, con una investigación legislativa que el propio Senado había dicho que no se detendría, ese hombre vuelve de inmediato al corazón de una operación política. No como asesor informal, no como consultor privado sin nombre, como director de campaña. La gobernadora lo justificó con lógica que tiene su propia coherencia interna. Domenech había dirigido todas sus campañas importantes, la de comisaría residente en 2016, la de 2020 y la primaria que le ganó a Pedro Pierluisi en 2024. Según González, era efectivo, era de confianza, y en un contexto donde ella veía en el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, un rival político que ya estaba actuando como si las primarias de 2028 hubieran comenzado, armar el equipo de campaña con anticipación tenía sentido estratégico. Es evidente que las primarias comenzaron antes de tiempo, dijo González, y añadió que había pedido a su equipo que empezara a hacer lo propio. Pero hay algo más que no se puede ignorar. González también fue explícita en otro punto que reportó Primera Hora. Dijo que no había discutido con Domenech la posibilidad de que éste tuviera contratos con el gobierno en su nueva etapa. En ese momento estaba centrada en el proceso de transición. Esa aclaración, en sí misma, abre una pregunta que la gobernadora no respondió. ¿Podría Domenech, como director de campaña privado, operar en el entorno político mientras la investigación sobre su conducta como funcionario público sigue abierta? ¿Habría algún tipo de restricción? ¿Quién supervisa eso? La respuesta, al día del anuncio, era que nadie lo había definido con claridad. Fíjate también en el contexto que rodeó todo ese momento. Según reportó El Nuevo Día, Domenech se había resistido inicialmente a dejar el cargo. González se había reunido con él el lunes previo al anuncio, y fuentes del periódico indicaron que el secretario no quería salir. Eso en sí dice algo sobre cómo procesó su propia situación durante ese periodo. Había una distancia entre cómo él valoraba su posición y cómo el entorno político estaba presionando para que se fuera. Y cuando finalmente salió, al hablar en el Teatrito de la Fortaleza durante el anuncio de la gobernadora, citó a Robert Kennedy padre. Evocó a un hombre que enfrenta la desaprobación de sus semejantes, la censura de sus colegas y la ira de algunos sectores con intereses particulares. Fue una forma de encuadrar su salida como un acto de integridad bajo presión, no como una consecuencia de sus acciones. Esa narrativa es la que ahora lleva a la campaña. Domenech entra a la operación política de González no como alguien que salió derrotado, sino como alguien que en su propia versión fue víctima de un ataque político orquestado. Esa lectura puede ser útil en una campaña, pero también es una narrativa que coexiste en tiempo real, con una investigación penal que todavía no ha concluido. ¿Cómo se sostienen esas dos realidades al mismo tiempo? Esa es exactamente la pregunta que el PNP, el PPD, el Senado y el propio PFI tendrán que responder en algún punto. Porque si el proceso avanza hacia algo más grave, Domenech ya no estaría manejando un despacho en la Fortaleza. Estaría en el centro de una campaña política. Y eso cambia todo. ¿Qué pasaría si hubiera cargos? Versión extendida. Aquí hay que ser muy cuidadosos, muy precisos y muy claros sobre la diferencia entre lo que es y lo que podría ser. Francisco Domenech no ha sido acusado formalmente de ningún delito. El PFI tiene abierta una investigación. Una investigación no es una acusación.
Una acusación no es una condena. Estos son tres momentos distintos en el proceso legal, y saltar de uno a otro sin evidencia es un error que este canal no va a cometer. Pero la pregunta del título de este video, y la pregunta que mueve toda la narrativa desde el principio, es exactamente esta. ¿Qué pasaría si el proceso avanzara hasta sus últimas consecuencias? El camino sería este. Y vale la pena entenderlo paso a paso, porque en Puerto Rico hay mucha confusión sobre cómo funciona. Primero, las fiscales especiales del PFI concluirían su investigación y determinarían si existe mérito suficiente para presentar cargos. Esa determinación no es automática. Las fiscales analizan la evidencia, evalúan si los hechos sustentan algún tipo de delito específico bajo la ley penal de Puerto Rico o bajo el Código Federal, y deciden si procede o no. Si determinan que sí, presentarían una acusación formal. Y aquí hay un detalle que no muchos conocen. Dependiendo de si los cargos son bajo legislación estatal o federal, el proceso cambia significativamente. Los casos federales tienen procedimientos distintos, plazos distintos y en muchas instancias consecuencias distintas. ¿Por qué menciono lo federal? Porque las alegaciones en este caso contratos gubernamentales, fondos públicos, posibles interferencias en procesos administrativos tienen características que en otros casos similares han terminado en el sistema federal. No estoy diciendo que eso ocurrirá aquí. Estoy diciendo que no sería la primera vez que un caso que comienza en el PFI de Puerto Rico termina en un tribunal federal. Si hay acusación, el paso siguiente es la determinación de causa probable. Un juez analiza si los cargos presentados tienen base suficiente para justificar un juicio. Si la hay, el caso avanza. El acusado tiene derecho a presentar una defensa completa, a ser representado por abogados de su elección, a presentar testigos y documentos. Y el Estado o el gobierno federal tiene la carga de probar su caso más allá de duda razonable. Ese es el estándar más alto que existe en el derecho penal de cualquier jurisdicción democrática. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tomaría todo ese proceso si se activara? En Puerto Rico, un caso que involucra cargos de corrupción pública con evidencia documental extensa puede tardar años desde la acusación hasta la sentencia, no semanas, no meses, necesariamente, años. El caso del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que fue acusado en 2008, concluyó en 2009 con absolución en todos los cargos. El caso del exsecretario de Educación, Carlos Chardón, que fue acusado de corrupción en 2018, tardó más de 2 años en resolverse. Cada caso es distinto. Cada expediente tiene su propio peso y su propia cronología. Lo que eso significa en términos prácticos para Francisco Domenech es esto. Si los cargos llegaran, y repito, todavía no los hay, el proceso no sería rápido, sería público, sería largo. Y durante todo ese tiempo, su nombre estaría vinculado al expediente de una manera que ninguna campaña política puede manejar limpiamente. Hay otro elemento que nadie ha discutido públicamente, pero que existe en el expediente de este caso. El referido ante la OEG confirmó que los clientes de Politank acumularon $182, 9 millones en contratos mientras Domenech era secretario de la Gobernación. Si las fiscales del PFI encuentran evidencia de que Domenech intervino activamente en favor de alguno de esos clientes, más allá de las alegaciones que ya existen, los cargos potenciales podrían incluir desde corrupción hasta obstrucción, dependiendo de lo que el expediente contenga. Todo eso es hipotético, por ahora, pero el hipotético tiene una base documental real, verificable, pública, y eso es lo que hace que esta historia sea diferente a un simple rumor político. ¿Cómo sería su vida tras las rejas? Y llegamos al punto que da nombre a este video. Sí, y quiero que ese sí suene tan grande como es. Si el proceso llegara a su conclusión más grave, si hubiera cargos y juicio y condena, ¿cómo luciría la vida de Francisco Domenech? Lo primero que hay que entender es que en Puerto Rico, los casos de corrupción pública que terminan en condena no siempre se resuelven en el sistema correccional estatal. Cuando los fondos involucrados son federales contratos financiados con dinero del gobierno de Estados Unidos, lo cual ocurre con mucha frecuencia en la isla. Dados los niveles de dependencia de fondos federales, la jurisdicción puede ser federal, y el sistema correccional federal es un mundo completamente diferente al estatal. La Bureau of Prisons, que es la agencia federal que administra las cárceles federales en Estados Unidos, tiene establecimientos en todo el país. En Puerto Rico, no hay una cárcel federal propiamente dicha para sentencias largas. Lo que existe es una facilidad de detención en Guaynabo para procesados, el Metropolitan Detention Center. Para cumplir condenas largas, los convictos federales puertorriqueños son transferidos a instalaciones en el continente. Pueden terminar en Florida, en Pensilvania, en Texas, lejos. La distancia no es un detalle menor cuando se trata de visitas familiares,
cuando se trata de mantener contacto con personas en la isla, cuando se trata de todo lo que ancla a alguien a su comunidad. Pero hay algo previo a la logística de la prisión que merece atención: el momento del procesamiento. Cuando una persona de perfil público, un exfuncionario, alguien cuyo nombre ha aparecido en titulares durante meses, enfrenta un arresto o se entrega a las autoridades, ese momento es definitivo en términos de imagen. No hay manera de gestionarlo en privado. Las cámaras están ahí, los fotógrafos esperan, y la imagen de un hombre que hasta hace pocas semanas despachaba en la fortaleza, que tomaba decisiones sobre contratos de cientos de millones de dólares, siendo procesado formalmente, tiene un peso simbólico que ningún comunicado puede neutralizar. Eso ocurriría antes de que haya una celda, antes de que haya una sentencia. Y después, si la condena llegara, viene lo concreto. La vida en una institución correccional federal tiene características específicas. La jornada está regulada por un horario que no negocia. Hay horas de conteo múltiples veces al día en las que cada recluso debe estar en un lugar específico para que el personal confirme que todos están presentes. Las comunicaciones teléfono, correo, visitas no son libres. El teléfono está grabado con tarifas. Las llamadas son monitoreadas. El correo es revisado. Las visitas requieren aprobación previa de cada visitante, con verificación de historial criminal. Y hay una lista de llamadas aprobadas que tiene que ser sometida de antemano y puede estar sujeta a restricciones dependiendo del tipo de delito por el que se fue condenado. Para alguien que durante años manejó comunicaciones políticas de alto nivel, campañas, negociaciones, coordinaciones de gabinete, esa reducción del acceso es drástica. Cada comunicación pasa por un filtro. Nada es instantáneo. Nada es privado. La toma de decisiones también cambia de manera radical. En la fortaleza, Domenech tenía autoridad para decidir sobre contratos, sobre personas, sobre la agenda del Ejecutivo. En el sistema correccional federal, las decisiones disponibles se reducen a qué libro solicitar a la biblioteca, si participar en un programa educativo disponible en la institución, cuándo usar el teléfono dentro del tiempo asignado. Esa reducción de la macroescala de las decisiones a la microescala de la rutina diaria es lo que más transforma la vida de alguien que operó a ese nivel. Y para entender el peso real de eso, hay que tener claro quién fue este hombre en el tiempo previo. 20 años construyendo contactos, 15 años dirigiendo campañas y gestionando clientes privados, año y medio en el centro del Poder Ejecutivo de Puerto Rico. Todo eso se reduce, si ese momento llegara, a un número de registro, un uniforme y una celda. Ese contraste no requiere dramatismo para ser potente. Habla solo del poder a una celda. Piensa en esto un segundo. Durante año y medio, Francisco Domenech tenía un teléfono que contestaban. Tenía reuniones que ocurrían porque él las convocaba. Tenía acceso a la gobernadora, a los secretarios del gabinete, a los directores de agencias. Cuando llamaba, la llamada se contestaba. Cuando enviaba un mensaje, llegaba respuesta. El verdadero castigo para alguien acostumbrado a moverse en esos pasillos, y esto lo digo sin hacer juicio moral sobre si lo merece o no, no sería necesariamente la celda. Sería descubrir que, por primera vez en mucho tiempo, nadie necesita abrir una puerta para que él pase. La influencia política, en Puerto Rico o en cualquier lugar, funciona porque hay alguien del otro lado que la reconoce, que devuelve la llamada, que toma en cuenta el mensaje. Una condena criminal desconecta esos cables, y algunos de ellos nunca vuelven a conectarse. Los históricos de Puerto Rico conocen casos de figuras políticas que salieron de procesos penales y volvieron al juego, pero el regreso es distinto. La credibilidad que da el acceso formal al poder no se recupera por completo cuando ese acceso se rompió de esa manera. Eso, más que cualquier restricción física, es lo que define el antes y el después en la vida de alguien que vivió para maniobrar dentro del Estado. ¿Qué perdería primero? La respuesta rápida es la influencia. Pero déjame ser más específico, porque influencia es otra de esas palabras que pueden sonar abstractas. Francisco Domenech construyó durante 20 años desde 2005 como director legislativo, pasando por Politan entre 2010 y 2024 hasta la Fortaleza en 2025. Una red de relaciones que tiene valor real en el mercado político y empresarial de Puerto Rico. Saber a quién llamar, saber cómo funciona un proceso de licitación por dentro, saber qué agencia está buscando qué tipo de contrato, eso no es poder abstracto. Es conocimiento acumulado que tiene un precio en el mundo del cabildeo y la estrategia política. Una condena criminal, en ese contexto, tiene consecuencias muy concretas. La capacidad de ejercer como abogado puede estar comprometida dependiendo del tipo de delito y de los procesos disciplinarios colegiales que procedan.
La posibilidad de trabajar como cabildero o representante ante el gobierno enfrenta restricciones adicionales cuando existe un historial criminal, y la red de contactos, las personas que hoy devuelven la llamada porque es Domenech quien llama, empieza a recalibrarse desde el momento en que hay una acusación, antes incluso de que haya una sentencia. El proceso político también tiene su propia lógica. González ya anunció que lo quiere como director de campaña. ¿Cuánto dura esa relación si el proceso penal avanza? Esa es una pregunta que la gobernadora tendrá que responder en algún punto. El efecto sobre su círculo. Cuando una investigación de esta naturaleza llega a un punto determinado, el primer efecto observable no es sobre el investigado, es sobre las personas que lo rodean. Abogados que de repente están muy ocupados. Aliados políticos que mantienen distancia pública mientras mantienen contacto privado. Empresas que reconsideran si quieren que su nombre aparezca vinculado al de alguien bajo pesquisa. En el expediente de este caso, hay nombres además del de Domenech. Negrón Reichard, cuya propia declaración jurada está siendo examinada. Sayas García, cuyas alegaciones forman parte del expediente. Itza García, la subsecretaria que también fue incluida en la investigación del PFI y que también salió del gobierno en agosto. Y hay nombres que aparecen por conexión. Los clientes de Polytank, cuyos contratos se cuantificaron en el referido. Los actores del proyecto Opus Miramar, cuyos decretos contributivos fueron el centro de las alegaciones más directas, sin acusar a ninguno de ellos, porque ninguno ha sido acusado formalmente. Lo que sí se puede decir es que en Puerto Rico, cuando el PFI abre una investigación que involucra contratos gubernamentales y múltiples funcionarios, el expediente rara vez termina donde comenzó. Crece, se ramifica, genera nuevas preguntas, y algunas de esas preguntas terminan siendo las más difíciles de responder. El verdadero enigma. Mira, he estado contando esta historia en piezas durante todo el video, y hay un momento en que las piezas se juntan solas. Hagamos el inventario. Polytank, una empresa de cabildeo con 182.9 millones de dólares en contratos gubernamentales acumulados por sus clientes, mientras su fundador ocupaba la posición ejecutiva más influyente del gobierno. Una venta de 4 millones de dólares, cuyos nuevos propietarios no fueron identificados en la Comisión Total del Senado. Ningún protocolo escrito de inhibición. El Senado, una comisión total. Un referido ante la OEG. Investigación legislativa que continúa después de la salida del funcionario. La OEG, un referido registrado, evaluación en curso, proceso paralelo al legislativo. El PFI, investigación ampliada para incluir a Domenech e Itza García, con autorización de 2 fiscales especiales independientes, con el objetivo declarado de determinar responsabilidad penal o administrativa. Declaraciones juradas. 2 versiones incompatibles bajo juramento sobre lo ocurrido en el DEDEC respecto a Opus Miramar. Y al centro de todo, un hombre que ya no tiene el cargo, pero sí tiene las investigaciones encima, y que al mismo tiempo ha sido nombrado director de campaña de la gobernadora que le dio el cargo en primer lugar. La pregunta más importante aquí no es, ¿irá preso Francisco Domenech? Esa respuesta la tiene el PFI, no este video. La pregunta que más debería importarle a Puerto Rico es, ¿hasta dónde llegará la investigación? Y cuando termine, ¿qué habrá quedado en el expediente sobre cómo funciona realmente el poder en esta isla? Eso es lo que todavía está sin responder. Si llegaste hasta aquí, eres del tipo de persona que no le tiene miedo a los detalles. Y eso me gusta. Este canal existe para la gente que quiere entender lo que pasa en Puerto Rico de verdad, no el titular de 3 palabras. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y dime en los comentarios, ¿cuál es la próxima historia que quieres que hagamos? ¿Hay algún caso, algún personaje, algún evento del que nadie está hablando? Escríbelo. Estamos aquí, tanto para los que están en la isla como para los que están en la diáspora, y siguen pendientes desde cualquier punto de Estados Unidos. El poder no es una sentencia. Francisco Domenech no está preso. No hay condena. No hay sentencia dictada. No hay número de años asignados a ninguna celda. Lo que existe es un proceso, abierto, activo y con múltiples frentes, cuyo resultado nadie puede predecir con certeza hoy. Lo que sí cambió es visible. El hombre que durante más de un año tuvo acceso al centro del Poder Ejecutivo de Puerto Rico, que coordinaba gabinete, que supervisaba las finanzas del gobierno, que dirigía los procesos de contratación desde el despacho más cercano al de la gobernadora, ya no ocupa ese espacio. La puerta de la fortaleza, para él, se cerró el 7 de agosto, y las preguntas que comenzaron mientras estaba adentro no desaparecieron cuando salió. El expediente del PFI sigue abierto. Las declaraciones juradas cruzadas entre Domenech y sus acusadores siguen en el récord. El Senado confirmó que continuará investigando. La OEG tiene registrado su referido.
Y sobre todos esos procesos, separados pero conectados, hay una pregunta común que ninguno de ellos ha respondido todavía. Queda una sola cosa pendiente. ¿Fue el 7 de agosto el último capítulo de su carrera pública o apenas el comienzo del más complicado de todos? Eso, el tiempo lo dirá, pero nosotros estaremos aquí para contarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Este tipo de videos requiere trabajo, verificación, fuentes, tiempo. Si aprecias ese trabajo, demuéstralo con el botón de suscripción y con un comentario. Y si tienes familia o amigos en Puerto Rico, o si eres de la diáspora y quieres que tu gente se entere de lo que pasa en la isla, comparte este video. Nos vemos en el próximo.